Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio. Oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, venimos delante de tu presencia en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor, que nos des la vida hoy, que mis hermanitos ya están listos para recibir tu palabra. Señor, muchas gracias. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y la sabiduría tuya, Señor, sea en todos mis hermanitos. Muchas gracias, Señor. Recibe, Padre Santo, toda honra, toda gloria, toda alabanza y reconocimiento. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Exaltamos tu nombre, ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Hoy veremos Hebreos capítulo 2 desde el verso 1. Hermanos amados, solamente les recuerdo de el día de ayer comenzamos este libro de Hebreos viendo que el Señor Jesús es mayor que los ángeles y se explicó por qué. Y en el capítulo 2, hermanitos, continúa acerca del tema de la supremacía del Señor sobre los ángeles. Sin embargo, en el tema que hoy veremos, hace como una pequeña pausa y luego vuelve a retomar ese tema de los ángeles. Vemos, hermanos amados, esta pequeña pausa y dice así la palabra de Dios. El título de esta transmisión es Grande Salvación. Dice Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Muy bien, hermanitos. Entonces se va a retomar más adelante el tema de los ángeles, pero aquí va a hablar de la salvación. Es algo, hermanitos, a la vez sencillo y muy importante. Y claro que habla de nosotros, los hijos de Dios. Les repito el verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia, empeño, esmero, todo ello, atendamos a las cosas que hemos oído. Así de sencillo, mis hermanitos. Toda palabra que ha salido de la boca de Dios y que nosotros hemos escuchado, pues esa palabra, atenderla, llevarla a cabo. Veíamos, por ejemplo, el día domingo, en la prédica aquí en Ministerios Filadelfia, acerca de los guardadores de verdades, y que el Señor va a bendecir con paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Tiene la misma línea, mis hermanitos. También dice, más adelante lo llegaremos a ver si seguimos en la tierra, que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Mis hermanos amados, usted ha recibido la palabra de Dios muy constantemente en servicios, cultos, también en estas transmisiones, y lo único que pide el Señor es que atendamos eso que hemos escuchado. Nota usted, no es complicado, no es misterioso, no vamos a hacer cosas que no sepamos, solamente lo que hemos escuchado. Y dice así, mis hermanitos, que seamos más diligentes, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Sí, mis hermanitos. También en otra parte se le llama oidor olvidadizo. Si solamente oímos, pero no atendemos la palabra, se corre el riesgo, como acabamos de leer, de deslizarse. También equivale a resbalarse, equivale a caer, a tropezar, a desviarse. Por eso también lo dijo nuestro Señor Jesús cuando mencionaba acerca de los dos cimientos. Hermanos amados, cuando el Señor mencionó que si uno oye su palabra, pero no lo pone por obra, entonces, pues, se va a caer su casa. Eso, hermanitos amados, es tan sencillo también de entender.
porque nosotros que hemos recibido su palabra, pues sabemos la importancia. Le voy a leer, hermanitos, Mateo capítulo 7, para darle referencia de esto. Dice Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras, todo lo que él dijo, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que oye, mis hermanitos, y obedece, es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, es lo que está pasando en nuestro tiempo, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Cuando dice contra aquella casa, equivale contra aquella vida, aquella persona. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y hermanitos, aquí profundizo un poco más en esta lectura de Mateo. ¿Puede usted asimilar un cristiano, oidor de la palabra, hacedor de la palabra, que no cae? Muchos hermanitos en nuestra generación no lo notan, no se dan cuenta que el menguar, retroceder, debilitarse y, hermanitos, desviarse incluso, no lo notan, hasta detenerse también, que es caer. Hermanitos, normalmente para nuestro lenguaje en el medio evangélico, cuando se menciona la palabra caer, se piensa en pecados graves, perversos, groseros. Pero sin embargo, caer también equivale a dejar su justicia, o a dejar de hacer lo que hacía para Dios. Equivale también a dejar de dar fruto. Y muchos cristianos caen en este mismo asunto. O sea, el que sí hace lo que el Señor le ha hablado, no va a caer. No se va a caer. ¿Y qué es un cristiano que no cae? Lo asimilo, hermanitos, como un cristiano fiel. Ahora, le reitero, caer no solamente es ejecutar lo malo, sino dejar de ejecutar lo bueno que sí sabe, que sí puede, que sí hacía. Pero imagínese usted, como dice aquí, verso 25, descendió lluvia, equivale, hermanitos, adversidades, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Es un cristiano que sufrió de todo, hermanos, embates, persecuciones, contiendas, tal vez, hermanitos, aborrecimientos, pruebas, ataques del enemigo. Todo eso golpeó contra su vida, pero no cae, porque oyó la palabra de Dios y la puso por obra. Y yendo más allá, conforme a otras partes de la Escritura, esto se llama echar raíz en la palabra de Dios. Eso en cuanto a la parábola del sembrador. Y, hermanos amados, se menciona del segundo caso, cuando el sembrador salió a sembrar. Y el segundo caso dice que cayó la semilla en pedregales, que creció rápido, que recibió la palabra con gozo, pero al no tener raíz en sí, se secó. Y cuando vinieron, claro, tribulaciones, persecuciones por causa de la palabra, pues tropezó. Hermanitos amados, entonces es una ley. Conforme a la palabra es una ley. Van a venir lluvias, ríos, vientos. Van a golpear la persona, al cristiano. Es una ley. Pero habrá diferencia si cae o no cae. Y aquí dice, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Un cristiano fiel que no cae, ya le pasó de todo. Y no mengua, hermanitos amados, ni cambia, ni deja de ser fiel al Señor. ¿Por qué? Porque una vez oyó la palabra y la siguió escuchando y la ponía por obra. Pero a continuación dice, hermanitos, verso 26,
Pero cualquiera, mis hermanos, chico, grande, conocedor, no conocedor, recién nacido en Cristo, nueva criatura, o tal vez ya maduro en la fe, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las pone por obra, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Eso, su vida sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Fue grande su ruina. ¿Todo por qué, mis hermanitos? Porque oyó. Sí oyó, como todo hermanito que viene al culto junto con la Grey y está sentadito recibiendo la palabra de Dios, pero no la obedece, no la practica, no la hace, no la pone por obra, pues va a ser débil, no está echando raíz, va a dar con ímpetu todo esto mencionado, y dice la palabra, y cayó, fue grande su ruina. Un cristiano, hermanitos, ya aplicándolo esto, un cristiano que cae, que no solamente efectuando lo malo, sino dejando de hacer lo bueno, es un cristiano que abandona la fidelidad a Dios. Ya no es fiel, ahora solamente se mantiene o sobrevive por la pura gracia de Dios. Pero en verdad cayó su vida. Cayó porque alguno diría, hermanitos, carnalmente, humanamente, que hasta es justificable. ¿Por qué? Porque me pasó esto, por eso ya no hago lo de Dios. O me pasó aquello, es lógico que dejara de servir. O me pasó el otro, oh, pues ¿quién aguantaría algo así? Lógicamente hay una reacción y un efecto. Así que si dejo de hacer lo bueno, tengo razón. Así pensaría un carnal. O sea, la justificante para dejar de hacer lo bueno es que sufrió. Y que por eso, pues ya no es como antes, o ya no hace lo de antes. Porque pues aquí está, verso 27, Mateo 7:27, descendió lluvia. Sí, de a ley tenía que llegar eso, un día. Vinieron ríos, fue fuerte todo esto. Soplaron vientos y dieron con ímpetu. Claro que golpearon el corazón del cristiano, su alma, su espíritu y hasta su cuerpo. Fue con ímpetu, con fuerza. Claro que sí. Pero la diferencia es que si hacía o no lo que oía de la palabra de Dios. Es importante, mis hermanitos y mis hermanos amados, lo digo con mucho amor y se lo reitero. Hay cristianos que cayeron, que no volvieron a ser los mismos y no volvieron a las primeras obras y ya no pueden tampoco levantarse. Cayeron, mis hermanitos, porque no había raíz en ellos, porque eran oidores olvidadizos, débiles. Solamente se es fuerte cuando oye la palabra y la pone por obra, porque si es oidor olvidadizo, será muy débil y caerá, es lo que acabamos de leer. Muy bien, entonces sí, se corre riesgo, hermanos amados, si uno no pone por obra la palabra, pues caer. Hay ese riesgo. Hebreos 2, verso 1, donde estábamos, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, lo que hemos oído, la palabra de Dios que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si no ponemos más diligencia, si no atendemos lo que hemos oído, mis hermanitos, oidores olvidadizos, no ponemos por obra la palabra de Dios, entonces nos deslizaremos. Ese es un riesgo real. Ahora, verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Imagínense, la palabra de Dios a través de boca de ángeles se cumplió. Bueno, dice aquí que recibió justa retribución. Verso 3. ¿Cómo?
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Va de la mano, mis hermanitos, este tema. Descuidar la salvación que tenemos. Y dice, una salvación tan grande. Bueno, es entendible, mis hermanitos, en lo espiritual. Si uno ya es salvo por la gracia y la fe en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, uno ya es salvo, nueva criatura, nacido de nuevo, su nombre anotado en el libro de la vida. Pero si se descuida, y descuida una salvación tan grande, mis hermanitos, o sea, oye la palabra pero no la pone por obra, se deslizó, entonces está escrito, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mis hermanitos, ahora hacemos reflexión en esta parte. Una salvación tan grande. Mis hermanos amados, en verdad, el Señor nos salvó de algo gravísimo. Algo grave. Mis hermanitos amados, ahora tengo que explicarle de la manera siguiente. A muchos se les ha olvidado de qué los salvó el Señor. Me voy a referir a la palabra infierno. Muchos hermanitos de tantas presiones, aflicciones, angustias, afanes, problemas, ya no piensan en la vida eterna, ni piensan que se van a ir al cielo, ni piensan que el Señor viene pronto por la iglesia, como que si tanta lucha hubiera desanimado sus vidas. Quitaron los ojos del autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, se concentraron en el mundo, mis hermanos amados, y se les olvidó a algunos que esta salvación en verdad es muy grande. Mis hermanitos, cualquier vida, me refiero hombre, mujer, chico o grande, rico o pobre, cualquier vida es importante. Imagínese usted que a la hora de cerrar los ojos aquí en la tierra murió la persona. Sí, descuidó. Y claro, esto ya entra hasta en doctrina y hasta en debate, si la salvación se pierde o no. Si se descuida, hermanos amados, ¿cómo escapará si descuida una salvación tan grande? Bueno, tendríamos entonces también que especificar cómo se descuida una salvación tan grande, que equivale también, hermanitos, a lo mismo. No poner diligencia en lo que uno ha oído. Entonces, hermanitos, en esta reflexión, una persona que muere y descuidó su salvación es una vida. Esa vida, hermanitos, que ahora pasa a dejar su carne cuando perece, su espíritu, su alma, van a estar atormentados, clamando, doliéndose, crujiendo dientes, con una conciencia despierta, con arrepentimiento de por qué no le dieron su vida al Señor o por qué se descuidaron de su salvación. Y sabe, mis hermanitos, cuando uno entra a esa condenación, primeramente nos referimos al infierno, ya que el infierno también tiene su límite de tiempo y su caducidad. Luego de eso sigue el lago de fuego. Puede imaginarse una vida, un alma, un espíritu atormentados en las llamas de fuego, no un día, no un año, no 10,
toda la eternidad, queriendo salir de la llama de fuego. Oh, hermanitos, bueno, le voy a poner este ejemplo sin salirme de esta línea, mis hermanos. Cuando a mí me ha tocado, por voluntad de Dios, permisión de Dios, sufrir, he sufrido en mi alma y le he dicho al Señor, esto es más allá del dolor. He sufrido en mi cuerpo como para morir. Dolores igualmente, hermanitos, y también se lo he dicho, más allá del dolor. Todo esto más allá del dolor. Yo, hermanitos, lo digo con verdad y el Señor sabe que no miento. Cuando me duele, por ejemplo, mi cuerpo y no estoy enfermo, pero tenemos achaques y persecuciones espirituales, hermanos amados, gimo, me quejo y he llegado al grado de gritar, grito de dolor. Y para cuando estoy cerca de mi familia, hermanitos, me ha tocado tomar una almohada y morderla, tanto del dolor y tanto para que no suelte el grito abierto y se oiga por todas pues los rincones de la casa y hasta los vecinos. Y grito, hermanos, grito de dolor. Y así me ha tocado, como se ha mencionado antes, dolores multiplicados por 10, sea en el alma, espíritu o cuerpo. ¿Por qué le menciono esto? Porque, hermanitos, por lo menos tengo esperanza. Se va a acabar este dolor. El Señor va a venir y me va a sanar. Va a tener de mí misericordia, pondrá su mano, dará la palabra, la orden, y me aliviará de los dolores, sea del cuerpo o del alma. Y tengo esperanza que mi Dios, en su grande misericordia, me va a atender mi súplica, mi gemir, mi llanto, mi clamor. Tengo la esperanza que el dolor va a cesar, se va a ir, porque mi Padre Celestial está conmigo, y mi Salvador Jesucristo, Él me cubrirá con su sangre preciosa. Tengo esperanza de salir del dolor, de la aflicción. Pero ¿qué de aquellos, hermanitos? Y a esto voy. ¿Qué de aquellos que se deslizan, que descuidan su salvación, que perecen y ahora tienen una eternidad en el infierno, luego el lago de fuego? Hermanos amados, ya no hay esperanza. Yo por lo menos tengo esperanza de que ese dolor pasará, pero ellos saben que jamás saldrán de allí. Bueno, aunque proféticamente dice la Escritura que el infierno, el Hades, entregará a sus muertos otra vez para ser juzgados conforme a las obras que están escritas en los libros. Ese es el juicio del gran trono blanco. Y todo aquel que no se halle su nombre inscrito en el libro será lanzado ya no al infierno, sino al lago de fuego. Hasta el infierno irá al lago de fuego, la muerte y el mismo diablo, hermanos. El Señor lo reprenda, también será atormentado por los siglos de los siglos en el lago de fuego. O sea, si una persona, hermanito, se desliza, pierde, cae, se detiene, retrocede y descuida una salvación tan grande, hermanos amados, ya no hay esperanza después de la muerte. Ahora será por toda la eternidad. Y le repito nuevamente, yo cuando sufro tengo esperanzas que Dios me va a dar alivio. Y así sucede, porque todo aquel que espera en Él no será defraudado, dice la palabra. Pero ¿qué de aquellos que ya todas las oportunidades que Dios les dio las desechan? Son capaces de endurecerse, de perderle el sentido a ir al culto. ¿Por qué? Porque están llenos sus mentes y sus corazones de maldad. Y esa maldad les bloquea, esa maldad les ciega
para que ellos piensen y reaccionen que necesitan a Dios. Muchos cambiaron el culto de Dios por su malestar interiormente. Oh, me siento así. Oh, me han hecho daño. Oh, siento esto. Oh, ya no siento esto. Y ahora menosprecian la presencia de Dios y su culto, como si fuera algo pequeño. Pero acabamos de ver, esta salvación es tan grande, una salvación muy grande, hermanitos, que no lo engañe el pecado, que se puede dejar de venir, no va a pasar nada, está animado, desanimado, pues ya ni modo, y pues hay lo que nos toque, y si Dios nos quiere salvar, y si no, no. No, hermanitos, es una salvación tan grande. Cuando usted muera, cierre sus ojos aquí, si no ha venido el Señor por su iglesia antes, usted se irá al cielo. Tiene una salvación tan grande, y el Señor le va a enjugar toda lágrima de sus ojos, y allá ya no hay tristeza, ni llanto, ni dolor, ni tristeza, nada de ello. Pero como el enemigo endurece corazones, y el mismo pecado endurece corazones. Muy bien, retomamos verso 3, Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El Señor, hermanitos, anunció esa salvación. Él vino a salvar a los pecadores, decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Así dijo Pablo. Hermanitos amados, es grande esta salvación, y el Señor confirmó esta salvación. Ahora dice, verso 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. O sea, las obras poderosas de Dios son testimonio de su palabra, que su palabra es verdad. Y mis hermanitos amados, se insiste, ¿cómo escaparemos? Así que no descuide su salvación, póngale empeño, persista. ¿Y cómo debe de hacerle? Esté al día con el Señor. Búsquelo siempre. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que Él está cercano. Búsquelo. Al buscarlo, parte de esa búsqueda en el culto es sentarse a escuchar su palabra. Y está al día. Si la palabra de Dios le redarguye, póngase a cuentas, pídale perdón. Si le enseña, glorifique a Dios. Si le corrige, glorifique a Dios. Si le edifica, glorifique al Señor. Pero no se descuide de esta salvación tan grande. Y hermanitos amados, tal vez también usted lo ha visto y lo puede corroborar. Como hijitos de Dios, los amamos mucho en el amor de Cristo, pero como hijos de Dios, se les olvida que son salvos y descuidan esa salvación. Yo me atrevo a decir por cualquier cosa, cualquier berrinche, cualquier malestar y hasta cualquier niñería. Ya sus corazones están turbados, sus mentes, por cosas que engañó el enemigo y que no valen la pena ponerles atención. Y ya se desaniman y descuidan esta salvación tan grande. No cometa ese error, hermanitos. Venga a oír la palabra de Dios. Póngala por obra. Sea diligente, como está escrito, en atender las cosas que oye, lo que ha oído. Hágalo. Sea obediente. No se rebele. Es para su salvación. Y hermanitos, a nosotros los predicadores se nos fue encomendado eso: apacentar a la grey de Dios, corregir, exhortar, instruir, amonestar todo a tiempo y fuera de tiempo también. Y mis hermanitos, pero de usted es el oír la palabra y atender eso que ha oído.
no descuidando esta salvación tan grande. Así que adelante, hermanitos, prosiga, esté al día. No sea que también se deslice, se resbale y descuide esta salvación tan grande. No se podrá escapar, hermanitos. Ánimo, hermanitos. El Señor le ama mucho. El Señor hizo esta salvación, esta obra redentora por usted y por mí. Así que no se descuide de esta salvación. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, ayuda a mis hermanitos, Señor, a levantarse, a vencer. Es verdad que el tiempo último es tan complicado, tan terrible, pero que no descuide, mi hermano, esta salvación tan grande. Que no se endurezca, que ponga atención a tu palabra y, Señor, que atienda lo que ha oído. Y, Padre, esté cada día a cuentas contigo y se salvará, pero no por las obras, sino por la fe en ti. Somos salvos. Gracias, Señor, pero que no se descuide, Padre Santo, y no se haga oidor, oidora olvidadizos. Antes bien, prosigan. Ayuda a mis hermanos, Señor. Estamos en estos días últimos tan terribles, pero, Señor, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y tú los sacarás adelante. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga en este hermoso día, hermanitos. Le esperamos, busque hoy al Señor, venga a la casa de Dios. Esperamos al culto aquí en Ministerios Filadelfia, 20 para las 7 de la noche. Iniciamos. Amén. El Señor con ustedes.